Arratsaldeón, bienvenidos. 5 menos 20 entran en el plató Denis Itxaso, Joseba Iturriot, Juana Bengoechea, Iñaki González. Arratsaldeón a los 4, bienvenidos. Santiago Carrillo, el histórico dirigente del comunismo en España, falleció ayer en su domicilio en Madrid a la edad de 97 años. La historia de una persona con el peso político como Carrillo, sintetizarla, reunirla en un vídeo es casi imposible. Nosotros lo hemos intentado. Santiago Carrillo falleció ayer mientras dormía la siesta. Con 97 años y una larga trayectoria a sus espaldas, murió a causa de una insuficiencia cardíaca. El comunismo y la historia de España se despedían así de una de sus figuras más importantes. Hijo de militante del PSOE y de UGT, nació en Gijón el 18 de enero de 1915. Ya a los 13 años ingresó en Juventudes Socialistas y en cuestión de 8 años fue elegido secretario general de la formación. Fue entonces, en 1936, cuando se afilió al Partido Comunista, en el que llegó a ser secretario general durante 32 años, entre 1960 y 1982. En 1939 comenzó su exilio en Francia, exilio que duró 38 años y por el que vivió en diversos países. Volvió a España en el 76 para organizar el PCE. Tras la muerte de Franco, luchó para conseguir la legalización del Partido Comunista. Lo logró en 1977, año en el que también fue elegido diputado de las primeras elecciones democráticas. En 1979 volvió a ser seleccionado como diputado y en esta legislatura vivió el golpe de Estado del 23F. Junto a Adolfo Suárez y el general Gutiérrez Mellado, fue uno de los únicos 3 políticos que permaneció en su escaño, desobedeciendo las órdenes del coronel Tejero. Sin lugar a dudas, Santiago Carrillo fue artífice de la transición. Abandonó la política activa en 1991. Desde entonces y hasta el final de su vida ha recibido numerosos reconocimientos por su labor. Su cuerpo permanecerá hoy en la capilla ardiente del Auditorio Marcelino Camacho de la sede de Comisiones Obreras y sus restos serán incinerados mañana para después ser esparcidos en la costa asturiana de Gijón. Ya lo habéis oído, su última voluntad era que sus cenizas fuesen esparcidas por el Cantábrico, y es que era un gijonés. Y aquí hemos visto pinceladas de una vida, una larga vida, con importancia política. Iñaki González, las reacciones, ante todo, por parte de diferentes dirigentes políticos, de cualquier signo además, destacaban su importancia en la transición española. Sí, bueno, a ver, es difícil no caer en la obviedad, ¿no? Cuando se trata de una figura como la de Santiago Carrillo, con la vigencia política que ha tenido durante décadas y con el referente que ha sido para muchos. Yo quizá por escaparme un poco y quizá por no caer en esas obviedades que yo creo que hemos oído todos, me resulta muy significativo entre esas reacciones cómo se está tratando de definir la figura de Santiago Carrillo en base a las renuncias a las que estuvo dispuesto a asumir, ¿no? Políticamente, a las renuncias políticas por encima de todo. Asumir, por ejemplo, la monarquía. Y curiosamente en boca muchas veces de perfiles políticos que no han estado hasta la fecha dispuestos a practicar la renuncia a principios propios en aras del consenso, ¿no? Yo me quedo con esa reflexión y me quedo con el elemento que también estoy echando en falta. Yo no he escuchado a nadie, y mira que aquí en Euskadi podríamos tener un referente al respecto, no he escuchado a nadie comentar el desmarque objetivo que hizo en su día Santiago Carrillo de la línea dominante que había en la política española, cuando las demandas políticas nacidas de anteriores gobiernos vascos y del Parlamento vasco se trasladaban a Madrid y él consideraba que debían atenderse, debían consensuarse y debían negociarse, cuando otros se satisfacían mutuamente con los portazos, ¿no? Juana Bengoechea, ante las palabras de Iñaki me gustaría... Pues yo... ¿Qué destacarías? Iñaki ha destacado las renuncias. Y eso tiene un sentido negativo. Yo destacaría, para mí fundamentalmente la figura de Carrillo, lo que hay que destacar es que contribuyó, según Iñaki, con renuncias, según yo, con evoluciones y construcciones a que la transición fuera posible. Y además yo no creo que son obviedades, porque creo que debiéramos recordarlo, porque esa unidad
es desde luego el camino para salir adelante, como luego discutiremos de lo que ha dicho el rey. Entonces, yo creo que eso es importante. Y respecto de lo que tú decías del otro, Iñaki, hay una cosa en la cual Carrillo fracasó en cierto sentido, y es que empezando con un partido comunista que tenía la representación de muchos millones de españoles, esos millones de españoles fueron descolgándose. Entonces, yo creo que a lo mejor precisamente el no haber sido capaz de seguir en esa línea de consenso nacional, y por nacional entiendo español, pues hizo que fueran perdiendo adeptos. Pero de todas maneras, lo principal es que fue un factor clave para que España entrara en una etapa democrática, y eso hay que reconocerlo. Dos reacciones hemos escuchado y me gustaría escuchar la reacción de una persona joven, pero desde luego conocedora de la historia reciente, como es Josep Iturrioz. Y me gustaría también, pues eso es te iba interesante, a decir, un punto de vista joven. Desde ahí iba a atacarle, sí. O sea, creo que personalmente... No hace falta atacar, No, quería decir entrar al tema. Sí, sí. Atacarte a ti, Juana. Ya, bueno, pues que no es una persona que en mi activismo ni en lo cotidiano me haya impactado, es decir, es alguien que lo veo como lejano, como una figura del tiempo, ¿no? Y pensaba en lo que me decían en casa, y la sensación que tengo es agridulce, es decir, primero, es una persona muy querida, creo, porque ha hecho una gran labor, es un referente, ha tenido mucha importancia, en general se le quiere, pero al mismo tiempo creo que cuando Iñaki apuntaba a las renuncias, sí que hay una sensación de que, por ejemplo, en la época de la transición, en un contexto de muchas esperanzas, ¿no? Voy a apuntar a las palabras que decía Anguita, no se hizo una transición, se hizo una transacción, ¿no? Y creo que él es parte de esto, y que creo que, por un lado, pues que todo el mundo le debemos el respeto que le debemos, y por lo que decía Iñaki también, porque hay veces que hay que aceptar a la gente esa capacidad de consenso y poner el valor común por encima de todo, pero lo que ha ocurrido es que, bueno, pues dejar las cosas muy mal hechas, hemos renunciado a un montón de cosas, y es una pena que estas figuras pues no hubieran podido ir más allá. Sabor agridulce que no sé si comparte Denis Itxaso ante la figura de Santiago Carrillo. No la comparto. Yo, más allá de las renuncias, suscribo la reflexión que hacía Iñaki. Evidentemente es un hombre que tuvo que hacer una serie de renuncias o que quiso hacerlas en aras a bienes presuntamente o presumiblemente generales, intereses generales. Pero más allá de eso, creo que es inevitable recordar, aunque sea obvio, no sé si se ha dicho aquí, es un referente, pero es un referente de la izquierda europea. Es un referente porque es un señor que con 21 años vive la guerra civil, contiene una memoria histórica que pocas personas pueden contener ya a día de hoy, por pura cuestión vital, física, sí. y era memoria histórica viva de todo lo que ha sucedido en este país, un hombre valiente que ha hecho diferentes incursiones a España en los momentos del franquismo, que es valiente porque se atreve a exigir y a pedir nada más llegar aquí la legalización del Partido Comunista, también tiene sus momentos de provocación y de forzar las cosas cuando cree que lo tiene que hacer, pero es un hombre también que efectivamente no albergó la más mínima tentación de guardar rencor, de guardar resentimiento cuando se produjo aquí la transición, y estoy de acuerdo contigo en que habría que empezar a hacer, creo que ha empezado ya en España, una revisión crítica de lo que fue la transición.